Vamos a grabar. A ver, eso no, colección de talento humano. Hoy tenemos bases biológicas de la conducta. ¿Qué es lo principal que hay que hacer? O sea, que espero y los objetivos que espero seguir teniendo con estas clases de bases biológicas de la conducta es que puedan comprender las bases biológicas en las que se fundamenta la conducta humana. Para ustedes poder comprender las bases biológicas en las que se fundamenta la conducta humana, tienen que primero reconocer las partes del sistema nervioso central y reconocer la influencia de la conducta de la genética en la conducta observada. La clase está dividida en dos, principalmente ¿por qué? Porque dentro del sistema nervioso central tenemos algunos sistemas, sistema nervioso periférico, sistema nervioso simpático, el parasimpático, el autónomo, son algunos. No les voy a ahondar mucho en esos de ahí, porque los videos vamos a dejar para el final. No voy a ahondar en todos los sistemas como tal, porque lo que quiero es darles una idea, una vista general, que es de eso de lo que se trata la materia, que es introducirles como tal. A ver, antes de seguir con el video, al final le pongo el video. El sistema nervioso. Primero, tiene que tener en cuenta que todas las actividades que nosotros realizamos diariamente están bajo el control del sistema nervioso, pues sistema nervioso central, cualquier otro. Desde lo más sencillo que es caminar hasta lo más simple como tal, que es mantenerse erguido por una buena postura. O sea, en el sistema nervioso es el encargado de que nosotros estemos, podamos hacer todo ese tipo de cosas. El lenguaje es un elemento clave que nos distingue a nosotros los seres humanos del resto de animales. O sea, porque incluso los demás animales tienen sistema nervioso, tienen todas las ramificaciones y demás, sin embargo, no tienen lenguaje, como lo tenemos nosotros. Y es lo único que nos hace diferente a los demás. Por eso existe una rama en la psicología que se llama la psicología animal, en la que realizan comparaciones de grupos de animales y los traspasan o le hacen una extrapolación a los grupos del ser humano. Porque en sí somos parecidos, sin embargo, los animales lo único que no tienen es lenguaje. Dentro del sistema nervioso hay miles y miles y miles y miles y miles y miles de células involucradas en la ejecución y control de estas actividades. Lo que hay que tener en cuenta y lo más importante que tiene que llevarse del sistema nervioso son las funciones sensitivas y motoras y la capacidad que tiene el sistema nervioso de integrar las funciones biológicas y psicológicas del sujeto. Ahora, en la actualidad, existen algunas técnicas, y no es por decir un sinnúmero de técnicas para estudiar el sistema nervioso como tal. O sea, existe la tomografía por emisión de positrones, que ahí le puse una foto de cómo es. No sé si ustedes vieron esta última película de Insidious, la 5. Entonces, ahí en esa parte, cuando le aparece el diablo por abajo, están justo haciendo una tomografía por emisión de positrones, que es la TEC, o un electroencefalograma, que todos hemos escuchado alguna vez del electroencefalograma. El sistema nervioso, ahí está la división o ramificación que tiene como tal el sistema nervioso. Se divide en sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Dentro o forman parte de la médula espinal está el cerebro superior, el cerebro medio y el cerebro inferior, que son los tres cerebros que nos dice. El cerebro superior, que se le dice cerebro superior al conjunto de estructuras formadas por el telencéfalo y el cerebelo. El telencéfalo tenemos el telencéfalo superior, los ganglios basales, la corteza cerebral, y dentro del cerebelo está el hipotálamo y el tálamo. El cerebelo está como que por acá atrás del cerebro. Es, sería súper chévere tener, bueno, yo tenía antes una maqueta del cerebro como tal, donde se veían todas las estructuras literalmente. Me acuerdo que igual en pregrado nosotros nos tomaban, nos daban las maquetas y el profesor de neuropsicología nos decía, ¿qué estructura es esta? ¿Para qué funciona esta? ¿Con qué se conecta esta? Eso era para sufrir literalmente eso. De ahí, la médula espinal, pasando al cerebro medio, tenemos la parte superior e inferior. No se asuste, porque todas estas partes del cerebro se entienden siempre con imágenes, para todo hay imágenes, y es más fácil entender visualizando el cerebro como tal. Ahí tenemos el cerebro inferior, que comprende el cerebro inferior, comprende el cerebelo, el tallo y la médula espinal como tal, que son estas divisiones de músculos lisos y músculos cardíacos, básicamente. E incluso también dentro del cerebro, va en una parte del cerebro, antes de llegar al cráneo, tenemos como tres
telitas que le decían que se llaman dura madre, pía madre, no sé qué más. Son como tres telitas que tenemos. Esas son fáciles de visualizar. Literalmente a nosotros nos hacían ver cerebros humanos como tal. O sea, veíamos y palpábamos los cerebros humanos. Y ahí se visualizan todas estas tres telitas. O sea, las imágenes de internet, el cerebro se ve distinto. O sea, se ve como que, uy, por colores sí se puede diferenciar. Pero ya en la práctica, como tal, el cerebro es, es cafecito, así, de tanto que se ha utilizado. Ya, pasando al sistema nervioso periférico como tal, tenemos la división somática, la división autónoma, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático siempre es el que activa y el parasimpático es el que inhibe impulsos de demás. Esa parte es chévere. El sistema nervioso periférico es un poco mejor entendible que el central. El sistema nervioso central, como le decía, o sea, este consta de la médula espinal y el cerebro. Las estructuras juntas funcionan como tal para coordinar la recepción y transmisión del impulso nervioso, que es lo que hacen específicamente recepción y transmisión del impulso nervioso. ¿Cuál es la unidad básica que hay que tener en cuenta para estudiar el cerebro y los sistemas nerviosos como tal? La neurona. La neurona es lo que decía, es la unidad básica del sistema nervioso. Existen algunos tipos de neuronas y estas difieren en su tamaño, en la forma en la que están o en la función que tienen. Y el cerebro como tal, o sea, es algo que no se puede contar. O sea, el cerebro posee cientos de millones de neuronas. Y un ejemplo que nos daba es que tan solo la corteza cerebral, que es lo de aquí, esta parte de aquí, todo lo que es la corteza cerebral, tiene 20 millones de neuronas. O sea, y ya más adentro hay todavía más y más neuronas. Estas neuronas están siempre en alerta y activas. Siempre están listas para llevar, porque es lo que hacen. Ellas llevan información de un lado a otro dentro del sistema nervioso central y lo hacen a una velocidad impresionante, o sea, impresionante, o sea, la verdad, o sea, la forma en la que transmiten información es una velocidad impresionante. La neurona como tal está dividida en el cuerpo celular o el soma, que es este redondito de aquí, o el núcleo que suele decir yo. Las dendritas, que son estas de aquí, a ver si le puedo subrayar, creo que es que esto no puedo. Ah, no, ese no puedo, pero bueno. Aquí estas son las dendritas o ramificaciones que tiene los nódulos de Renberg, son estos de aquí son los nódulos. El axón o cuerpo. El axón es conocido como axón. Y eso se le conoce como axón o cuerpo de la neurona literal. La vaina de mielina es este amarillito de aquí. Y el botón terminal. Las dendritas, que son las ramificaciones que tiene acá la neurona, son las que reciben información de sus vecinas y ellas reciben la información y la conducen por todo el cuerpo de la neurona. Entonces, estas neuronas suelen estar conectadas con, entonces ellas reciben información de aquí y lo llevan hasta que vayan al botón terminal. En el cuerpo celular, dentro del cuerpo celular de la neurona como tal, se genera la señal eléctrica que pasa por el axón, o sea, dentro de aquí. Como tal, aquí adentro se genera la señal eléctrica, porque literalmente es electricidad, que esto pasa por el axón a las terminales o al botón terminal. Y de ahí, de este botón terminal de aquí, pasa a la siguiente neurona. Entonces, por eso siempre están interconectadas. O sea, no están juntas, pero están ahí. O sea, es ahí como que ¡pac! Sueltan el sodio y el potasio. Es lo que decía, que en el cuerpo celular aquí, se genera la señal eléctrica para que la axón, pasa por el axón y la proteína terminal, Los axones, o sea, estos axones de aquí, o sea, estos axones agrupados forman nervios que conducen el impulso nervioso.
desde los órganos sensoriales hasta los músculos. Y aquí hay, o sea, dentro de esto hay dos vías, que son la vía aferente y la vía eferente. La vía aferente es cuando el impulso nervioso es conducido desde los órganos sensoriales, desde los sentidos, y de los músculos hacia el cerebro como tal. Órganos sensoriales, músculos conducen impulso nervioso hasta el cerebro, vía aferente. La vía eferente es cuando el cerebro manda la señal hacia los músculos o órganos sensoriales. Entonces, eso es algo muy importante tener en cuenta las dos vías, tanto la aferente como la eferente. Y es algo con lo que suele confundirse bastante. El potencial de acción como tal. ¿Qué es el potencial de acción? El potencial de acción es conocido como este proceso de transmisión de información. Déjeme acá tengo una foto. Acá tengo una foto. Sí, acá está la foto. Es conocido como este proceso de transmisión de información o la conducción del impulso neuronal que requiere de cambios tanto eléctricos como químicos. El interior de la membrana, de toda la membrana, está cargado tiene una carga negativa y el exterior de la membrana tiene una carga positiva. Ya, o sea, de la membrana, cuando llega la información a la membrana, esta crea un cambio eléctrico haciendo pasar, voy a poner acá, cuando llega la información a la membrana, esta crea un cambio eléctrico haciendo pasar iones de sodio, que los iones de sodio están cargados, tienen una carga positiva hacia el interior de la célula y saca iones de potasio, que estos tienen una carga negativa, hacia el exterior. Ya va a entender un poquito, no se preocupe. El impulso nervioso como tal está formado por el potencial de acción y siempre el potencial de acción tiene una intensidad constante y se propaga por todo el axón hasta llegar a la terminal, lo que decía al inicio. Ya estos botones de aquí, esto de aquí, estos son los botones sinápticos que estaban acá, estos chiquiticos, están acá. Estos son los botones sinápticos. Estos pasan, todo esto, estos bolitas de aquí son los neurotransmisores. Lo que le decía del cambio eléctrico de los iones de sodio y potasio, eso se suele dar acá. Acá se da el cambio eléctrico de los iones de sodio y potasio, porque entra información, entonces acá se produce un cambio eléctrico, esta información pasa y llega acá a los botones terminales. En las terminales, en estos de aquí, que son los botones terminales como tal, se desprenden sustancias químicas que ya después de haber hecho todo el cambio eléctrico, químico que por adentro de la neurona, van estas sustancias químicas y estas sustancias químicas son los neurotransmisores de la vesícula sináptica, o sea, de la neurona presináptica como tal. Estos chiquititos, estas bolitas chiquititas son neurotransmisores. Se llaman neurotransmisores. Un neurotransmisor es ¿cómo le digo? Antes de empezar la imagen. A ver, vamos más fácil. Pasa toda la energía o del sistema, pasa toda la carga eléctrica dentro de la neurona, acá se hace todo el proceso del potencial de acción, o sea, entran los iones, o sea, se hace un cambio eléctrico haciendo pasar iones de sodio con una carga positiva hacia el interior de la célula, sacando iones de potasio con una carga negativa. Todo eso pasa por acá hasta hasta el botón terminal. En el botón terminal, los neurotransmisores o la información de las cargas me dan como resultado la combinación de las cargas me da como resultado los neurotransmisores que están dentro de una vesícula sináptica. Las vesículas sinápticas son estas bolitas y acá. Literalmente esto parece como las articulaciones de los huesos que están separadas así. Estos neurotransmisores, la vesícula va bajando, va bajando, va bajando hasta que se abre aquí y expulsa los neurotransmisores. Y aquí, en el lado de acá abajo, está la
siguiente neurona, que tiene, este es el espacio sináptico, o sea, existe un espacio entre neurona y neurona. La siguiente neurona o la neurona como tal tiene receptor de neurotransmisores, entonces recibe neurotransmisores y así, tac, 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 va pasando la información por todo el sistema nervioso de neuronas de neurona. Esto es en cuestión de milisegundos, o sea, esto es rapidísimo, o sea, ni se siente. Y eso que les decía, que ahora se reconocen 17 tipos de neurotransmisores. Hay un neurotransmisor que es, le pongo un ejemplo, que es la norepinefrina, que está involucrado en los cambios de motivación y el humor. Y también, o sea, en psicología clínica existe una relación relevante entre los altos niveles de neurotransmisores con la esquizofrenia. Por ejemplo, con un trastorno que son los trastornos psicóticos. Es por eso, y incluso con depresión. Por eso, pero sin embargo, es difícil pensar que un neurotransmisor puede causar una depresión o esquizofrenia. Pero la deficiencia de neurotransmisores genera o toma relevancia para la desaparición o mantenimiento de la enfermedad. Es por eso que la mayor parte de medicamentos o de psicóticos o antipsicóticos o antidepresivos se enfocan en esta parte de los neurotransmisores porque conforme la esquizofrenia existe una deficiencia de neurotransmisores. Las pastillas o la medicación es para eso, para mejorar esa deficiencia de neurotransmisores en la expulsión de sodio y potasio. En las endorfinas es otro tipo de neurotransmisor. Son un grupo que se encarga de aliviar de manera natural el dolor. No se preocupe que ahorita vamos a ver un video. Este video me costó encontrar. Te juro que me costó encontrar. Porque todos los videos son bien. Bueno, es que, a ver, hacerle sencilla esta parte es casi imposible. Es cosas técnicas que se tienen que saber como tal. Comportamiento. Bien, en el video te explico eso y más. Vamos con el video, psicocientíficos. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Las bases biológicas de la conducta unen el saber de dos disciplinas. En primer lugar, toman como base la biología y las actitudes de supervivencia del reino animal, y en segundo elemento relevante de esta área es la psicología, esta más adaptada a la realidad de los seres humanos. Los objetivos de estas disciplinas al conjuntarse o al juntarse son establecer o no relaciones de determinación entre nuestra naturaleza y las formas en cómo actuamos en solitario o en conjunto con otros seres humanos. Lo que sí es importante señalar es que en estos casos el análisis que se busca es muy general en ciertas ocasiones específicas. Este es un punto importante, y es que lo que se busca es realizar medias estadísticas. No se trata de analizar caso por caso la psicopatología, sino más bien de entender por qué actuamos de determinada manera, y estos sirven para los contextos que podemos considerar sanos, pero también para los contextos patológicos, es decir, en cuestiones de trastornos mentales, entre otros. Lo cierto es que los condicionantes biológicos son varios, y dependiendo de la persona, uno u otro tendrá más peso. Aunque el organismo humano es una máquina casi perfecta, lo cierto es que no siempre funciona igual, y por ello hay variaciones en función de cada individuo. Es ahí donde gana importancia la generalización como una pauta para estudiar estas bases biológicas de la conducta humana. Hay que señalar además que suele existir una interacción entre las diferentes vertientes que se encargan de ser la base biológica del comportamiento humano. Los tres principales ejes biológicos que condicionan nuestras actitudes y comportamiento son el sistema nervioso, el sistema endocrino y la genética.
La configuración cerebral y el funcionamiento del sistema nervioso son elementos fundamentales para entender nuestras acciones. No en vano, los miles de millones de neuronas y su interacción en nuestro cerebro accionan nuestros comportamientos, aunque luego puedan estar influidos por otros factores. La disciplina encargada de estudiar los factores del sistema nervioso con nuestras acciones es la neurociencia. Es indudable que las alteraciones o problemas que podamos tener influyen en nuestro comportamiento. Ahora bien, la actuación del sistema nervioso es fundamentalmente adaptativa ante situaciones nuevas o que requieran algún peligro o alguna reacción por parte de nuestro cerebro. La segregación de hormonas de la que es responsable el sistema endocrino también genera o predispone a determinadas actitudes. Es importante señalar que, en función de las hormonas que se segreguen, estos cambios serán más o menos permanentes. Un ejemplo paradigmático es el de la libido. Otras conductas puntuales, generadas también por la secreción de hormonas, son la mayor o menor pasividad, generadas a su vez por las neuronas del cerebro. Las depresiones o la predisposición a las mismas tienen mucho que ver con estos mecanismos. En definitiva, el sistema endocrino puede influir de muchas maneras en cómo nos comportamos. Esta es la razón por la que convendría conocer su funcionamiento y su relación con otras zonas del organismo. La genética ya se ha sugerido históricamente como factor que determinaba conductas de padres e hijos. Sin embargo, es importante señalar que la socialización y la cultura tienen también un peso decisivo. Dicho esto, hay que señalar que el descubrimiento del genoma humano en el año 2000 ha permitido afinar los estudios. Hoy sí se puede determinar que, al igual que en determinadas enfermedades, la herencia genética puede influir en los comportamientos de las personas. Ahora bien, los estudios actuales van mucho más allá de la herencia genética, también denominada epigenética. Hoy se trata de comprobar también, sin más, qué genes pueden influir más o menos en determinadas actitudes o predisposiciones relacionadas con los comportamientos. Si las alteraciones genéticas influyen en las enfermedades, también lo hacen en nuestros comportamientos. El estudio, pues, de la genética tiene una importancia muy grande en todo lo relacionado con la conducta. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. Aquí es el único. Ese es un, ese de aquí vamos a ver primero. Pero los de acá que hablan de la sinapsis son más entendibles. No se asuste si no entienden algunas cosas al inicio. Así mismo es. ¿Y a que nadie te ha dicho que tus neuronas juegan al teléfono escacharrado? Pues yo te lo explico. Este video habla de los principales de los neurotransmisores y cómo se da el proceso de sinapsis entre las neuronas. Si quieres descubrir cómo se comunican tus neuronas y cómo actúan los neurotransmisores, pero con una explicación sencilla, estás en el vídeo correcto. Quédate hasta el final aquí, en Biólogo Debater, descubriendo la biología de forma divertida. Al lío. ¿Qué tal, curiosos y curiosas de Debater? Si te parece bien, vamos a ver el tema primero en modo fácil y luego un poco más molecular. Y si no te parece bien, pues me da igual, porque ya he grabado el vídeo, ya lo he editado y no es plan ahora tampoco de... La sinapsis neuronal es la forma que tienen tus neuronas de comunicarse entre sí. Y es que el tejido nervioso no es algo continuo como un cable, sino que gracias al Premio Nobel Español Ramón y Cajal, ahora sabemos que se trata de células independientes. Las neuronas. Estas neuronas se ponen una detrás de la otra y forman largas cadenas o circuitos que transmiten el impulso nervioso de un sitio a otro de tu cuerpo. Si quieres saber más sobre el impulso nervioso o potencial de acción, te dejo aquí en la descripción y en el comentario fijado mi vídeo sobre el tema. La cosa es, si las neuronas están separadas entre sí, ¿cómo se comunican? ¿Recuerdas cuando de pequeños jugábamos al teléfono escacharrado? Por si acaso no te acuerdas, te lo explico. El jugador 1 tiene una información que debe comunicar
al jugador 2. Para ello, emite un mensaje en forma de sonidos hacia el siguiente jugador. Estos sonidos cruzan el espacio que separa a los dos jugadores y llegarán a la oreja del jugador 2. Este, una vez que escucha y procesa el mensaje, se lo comunica en forma de sonidos al siguiente jugador, y así sucesivamente. A ver, así explicado no parece extremadamente divertido, la verdad. Pero la cosa es que en ese paso de información de un jugador al siguiente, a veces se producían malentendidos o errores, y el mensaje original era muy diferente al mensaje final, que es lo que pasa a veces con la información científica en los medios de comunicación. Pero ese es otro tema. Pues en tus neuronas pasa algo similar al juego, solo que en este caso el único mensaje que le pasa una neurona a la siguiente es o bien habla a la siguiente neurona o cállate. Digamos que las neuronas funcionan un poco como un interruptor, apagado o encendido, o como el código binario de los ordenadores, 0 o 1. Las neuronas funcionan con sí o no, todo o nada. Cada neurona una de dos, o bien le habla a la siguiente o se queda callada. De tal forma que si la neurona 1 le dice a la neurona 2 habla, la neurona 2 le dirá a la neurona 3 habla. Y así el impulso nervioso se irá transmitiendo de neurona en neurona. Pero si la neurona 1 le dice a la neurona 2 cállate, la neurona 2 queda inhibida, como que le cuesta más hablar, y no hablará con la neurona 3. Y por lo tanto, no se seguirá transmitiendo el impulso nervioso. Luego lo vemos con más detalle porque sé que es algo difícil de entender. Pero quédate con el mensaje de que una neurona, en función de si la neurona anterior le ha dicho habla o cállate, o bien se excita, se pone habladora y pasa el mensaje a la siguiente neurona, o bien se queda inhibida y callada. La mayoría de tus neuronas se comunican entre sí mediante mensajeros químicos, que luego veremos lo que es. Es por eso que este tipo de comunicación entre neuronas se llama sinapsis química, que es el tipo de sinapsis más famoso de tu sistema nervioso. En la sinapsis química tenemos a una neurona 1 que se quiere comunicar con la neurona 2, pero no están físicamente conectadas. En medio hay un pequeño hueco llamado hendidura sináptica o espacio sináptico. Y aunque en los libros se dibuje así, realmente tiene más bien esta pinta. En este espacio es donde sucede la comunicación entre las dos neuronas, es decir, la sinapsis. Es por eso que a la neurona 1 le llamaremos presináptica, antes de la sinapsis, y a la neurona 2 le llamaremos postsináptica, después de la sinapsis. Y es que en este tipo de sinapsis la información siempre va de la neurona 1 a la 2, de la presináptica a la postsináptica. Es decir, solo va en una dirección, es unidireccional. Luego veremos por qué. La neurona 1, que sería como el jugador 1, tiene una información en forma de impulso nervioso o potencial de acción, que debe comunicar a la siguiente neurona. Para ello debe emitir un mensaje que sea capaz de cruzar el espacio sináptico y llegue a la neurona 2. Al igual que el jugador 1 emitía unos mensajes auditivos o en forma de sonido hacia el jugador 2, la neurona 1 emite unos mensajes químicos hacia la neurona 2. Estos mensajes químicos son los neurotransmisores. Son sustancias químicas que transmiten el mensaje de una neurona a la siguiente. Neurotransmisores. Si es que el nombre ya... Es que ya el nombre... Cuando los neurotransmisores se liberan al espacio sináptico, pueden llegar a la siguiente neurona. Y al igual que el jugador 2 necesita una oreja para poder recibir el mensaje auditivo, la neurona 2 necesita unas orejas moleculares, llamados receptores, para poder recibir ese mensaje químico. Digamos que los receptores son capaces de escuchar la señal de los neurotransmisores y transforman el mensaje químico en un cambio en la neurona 2, de tal forma que la neurona 2 pueda interpretar el mensaje que le ha mandado la neurona 1 en forma de neurotransmisores, que como hemos dicho antes, este mensaje será habla o calla. Pero ¿cómo es un neurotransmisor? ¿Qué es? ¿Y cómo funciona dentro de la sinapsis? ¿Quieres saberlo? Pues dale al botón rojo y suscríbete a mi canal. Y dale a la campanita, que es gratis. Y así YouTube te avisará cada vez que saque un vídeo nuevo. Venga, dale ahora que luego se te olvida. Los neurotransmisores pueden ser moléculas pequeñas, como los aminoácidos, como por ejemplo el glutamato, aminas, como la dopamina, o moléculas un poco más grandes, los neuropéptidos, como las endorfinas. Lo que tienen en común es que son unas sustancias que se encuentran dentro de unas bolsitas pequeñas llamadas vesículas sinápticas, que están en la parte final de las neuronas, llamado botón terminal o terminal axónico.
Estas vesículas se encuentran ancladas o enganchadas al citoesqueleto, que es el esqueleto de la célula, cerca de la membrana donde se va a liberar. Cuando el impulso nervioso o potencial de acción llega por el axón de la neurona 1 hasta el botón terminal, se abren unos canales, como unas compuertas, que dejan pasar calcio dentro del botón terminal. Cuando ocurre esto, las vesículas con el neurotransmisor se fusionan a la membrana de la célula. Yo lo cuento así como así, pero es un proceso muy regulado. Y así se libera el neurotransmisor al espacio sináptico y puede llegar a la siguiente neurona. Una vez que el neurotransmisor llega a la siguiente neurona, se une a la oreja molecular o receptor de esta neurona 2. Este receptor será el encargado de escuchar el mensaje químico que ha mandado la neurona 1. Como las vesículas del neurotransmisor solamente están en el lado de la neurona presináptica y los receptores solo están en el lado de la neurona postsináptica, la comunicación solo puede ir de la presináptica a la postsináptica, de la 1 a la 2. Porque en la presináptica no hay receptores para el neurotransmisor y en la postsináptica no hay vesículas con neurotransmisor y por lo tanto no se puede dar en el otro sentido. Y por eso decíamos antes que la sinapsis química solamente puede ser unidireccional. Hay muchos neurotransmisores diferentes. Lo voy a leer ahí. Acetilcolina, dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, glutamato, GABA, glicina, pero cada neurotransmisor solamente puede ser escuchado por su receptor particular. Cada neurotransmisor se une específicamente a su receptor y no a otro. Así, el neurotransmisor debe encajar en su receptor como una llave encaja en su cerradura. Cuando un neurotransmisor se une a su receptor, digamos que lo activa. Y cuando el receptor está activo, puede producir unos cambios u otros en la neurona. Y por eso, en función del neurotransmisor que se libere y por lo tanto del receptor que se active, el mensaje que será transmitido a la siguiente neurona y el resultado de esa comunicación será diferente. Habla o calla. Así, el neurotransmisor liberado en una sinapsis puede o activar y excitar a la neurona 2, haciendo que tenga más ganas de hablar con la neurona 3, o bien inhibe y relaja a la neurona 2, haciendo que tenga menos ganas de hablar con la neurona 3. Y así podríamos clasificar a los neurotransmisores y sinapsis en excitatorios o inhibitorios. En las sinapsis excitatorias, los neurotransmisores activan o permiten la transmisión de la señal en la siguiente neurona. Le dicen, habla con la siguiente. Si la neurona 1 libera un neurotransmisor excitatorio, al unirse con el receptor de la neurona 2, hace que ésta se excite más y quiera hablar con la neurona 3. Así, la neurona 2, al estar más excitada, será más fácil y probable que dispare un impulso nervioso o potencial de acción y que acabe liberando neurotransmisores hacia la neurona 3 para comunicarse con ella. Entre los neurotransmisores excitatorios tenemos, por ejemplo, el glutamato. En las sinapsis inhibitorias, los neurotransmisores liberados inhiben la transmisión de la señal en la siguiente neurona. Le dicen, cállate. Así, si la neurona 1 libera neurotransmisores inhibitorios, hará que esta neurona 2 se inhiba, se relaje y no tenga muchas ganas de hablar con la neurona 3. Al estar más inhibida, la neurona 2 será más improbable o difícil que dispare un impulso nervioso o potencial de acción y que finalmente libere neurotransmisores hacia la tercera neurona. Aquí, por ejemplo, tenemos al llamado ácido gamma aminobutírico, GABA para los amigos. A ver, hay muchas cosas que me dejo por explicar o que simplifico mucho, pero es que si no este vídeo duraría 3 horas y quería que fuera a nivel fácil. Pero si quieres saber todo sobre neurotransmisores, receptores, tipos, cómo actúan y todo lo demás, pónmelo en comentarios y probablemente en el futuro haré un vídeo sobre el tema. Si no te lo quieres perder, ya sabes. Suscríbete y dale a la campanita. Soy un pesado. Puede ser. Aparición de síntomas en enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Parkinson. Es por eso que muchos medicamentos y posibles futuros medicamentos actúan, por ejemplo, aumentando o disminuyendo la cantidad de neurotransmisores, alargando su vida útil o bloqueando o activando sus receptores. Por cierto, te dejo aquí en la descripción y en el comentario fijado mi vídeo sobre las enfermedades neurodegenerativas. Aún sigue habiendo muchísimas cosas que no sabemos sobre cómo funcionan o se comunican nuestras neuronas, y por eso necesitamos más investigación, tanto básica como aplicada. Así que si Él explicó más de 12 minutos lo que yo me demoré, creo que 20 más o menos.
Déjame ver el último. El último es de 3 minutos y es más chévere. Nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestra personalidad y nuestra percepción, todo está determinado en gran medida por un inmenso laboratorio químico, en nuestro cerebro. Las distintas zonas del cerebro procesan distintas informaciones, pensamientos, emociones, recuerdos y actividades de nuestro organismo sin que nos demos cuenta. ¿Cómo sucede esto? Estas son las neuronas. Nuestro cerebro está conformado por 100.000 millones de ellas que se conectan entre sí formando una verdadera red. Aquí vemos una neurona con claridad. Se comunican entre sí a través de un lenguaje electroquímico. Miren. Este es el punto de encuentro entre neuronas. El final del axón de una neurona y la dendrita de otra. ¿Cómo se da esta comunicación? Estamos navegando dentro de un axón. Lo que vemos a nuestro alrededor son neurotransmisores que pronto serán lanzados fuera de la neurona. ¿Qué los moviliza? Un impulso eléctrico. Por ejemplo, cuando saltamos en paracaídas, nuestro cerebro dispara múltiples impulsos eléctricos que liberan neurotransmisores, en este caso, adrenalina. Pero hay más de 50 neurotransmisores conocidos hasta el momento. Ahí vemos a los neurotransmisores salir del axón y dirigirse hacia la dendrita. Los neurotransmisores ingresan a la próxima neurona a través de los receptores en su membrana. Ellos son la puerta de acceso a la neurona. Al ingresar, los neurotransmisores pueden excitar o inhibir la neurona postsináptica, generando una señal eléctrica y de ese modo desencadenar una nueva sinapsis con otra neurona. Esta hermosa lluvia de endorfinas que podemos apreciar la complejidad de este lenguaje electroquímico se da en nuestro cuerpo en apenas una fracción de segundo. Los científicos han descubierto que los neurotransmisores son capaces de modificar y modelar el comportamiento humano. Nuestro cerebro es un organismo complejo y extraordinario que aún no comprendemos del todo y nos sigue asombrando. En él se alojan nuestros recuerdos, pensamientos, sueños. ¿Quiénes somos? A ver, ay, no he escrito el chat. Me asustó. ¿Qué le pasó a José? Diga mi profe. Ha escrito algo en el chat, me asustó. Ah, sí, es que el primer video del chico que estaba con bata salió con una sonaja y me tomó por sorpresa. Le he buscado videos fáciles que de algún modo, o sea, el último, a mí el video que más me encanta es el último, porque el último se ve claramente cómo es el proceso de la sinapsis y de la transmisión de neurotransmisores, valga la redundancia, dentro de la. Aproveche, preguntas, inquietudes, cuestiones. Yo debería creer que existen un pilo de preguntas. Sí, profe, de ahí también salen las fórmulas de química, ¿verdad? ¿Perdón? Las fórmulas de química. Claro, o sea, no entran como tal las fórmulas de química, pero entran los compuestos químicos que son el sodio y el Porque ahí potasio. estaba viendo, ajá. Pero entra el sodio y el potasio, que son los. Mira, o sea, Sí, porque se me hizo conocido lo que un video ahí. ah, dígame, Yulisa. No sé sobre la palabra líbido. Perdón, se le entrecortó full.
Sobre la palabra líbido, que decían algo de secreción de hormonas, algo así. No entendí eso. El líbido es, o sea, el líbido, el significado de líbido es el deseo sexual o la energía mental o emoción relacionadas con el sexo. Mm. ¿Cómo se goza ese loco? Es un término que también se utiliza bastante en psicoanálisis, el líbido. A ver, dígame, José. Y también esto se puede relacionar con el movimiento, la locomoción del ser humano, ¿no, profe? ¿Cómo? No entiendo su pregunta. O sea, cuando uno se mueve, las neuronas envían información. Todo lo que hacemos, literalmente, las Ya, pero yo tenía una pregunta y dijo que cuando se inhiben es más difícil que la neurona 2 pase a la neurona 3. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un movimiento, nos detenemos, pero igual lo terminamos haciendo? ¿Por qué pasaría eso? Porque igual pasan los neurotransmisores. O sea, los neurotransmisores pasan, pero tienen dos mensajes, dos tipos de mensajes, de inhibición o excitación. Pues de inhibición, o sea, bueno, siento que su pregunta va más direccionada cuando uno hace una conducta, uno no deja de hacer una conducta. No sé si es por ahí. Como por ejemplo cuando usted va a hacer una acción así rápida, ¿no? Y quiere detenerse, pero igual la termina haciendo. ¿Sí me entiende? O sea, pasa, la información como tal, el impulso nervioso como tal pasa. Pero eso le digo, lo que a él se refería en el video es que existen dos tipos de mensajes, es de inhibición o excitación. Cuando que una neurona excita a otra, o sea, el mensaje pasa, se le dice que el mensaje o la actividad como tal pasa, pero por ejemplo, la tercera neurona es lo que ustedes decían, está lo correcto. O sea, la tercera piensa, o sea, que no va a hacer algo, pero no sería como que lo termina haciendo, sino que es que somos como son tantas neuronas o tantas líneas como tal, puede que se pensó en hacer una acción. De una el mensaje pasó, pero después pensó en hacer la acción, ya no se excitó la neurona como tal, se desinhibió, se desinhibió y ya no haría la acción. Pero si usted me está diciendo que al final termina haciendo eso, porque otra vez se excitó de una neurona a otra. Entonces termina haciendo la acción. Entender las neuronas, eso sí es un proceso bien complicado. No le voy a decir que no. Por eso es la neurociencia como tal. Yo sí a los neuropsicólogos les admiro. Porque aprenderse, por ejemplo, el cerebro como tal tiene algunas circunvoluciones que son, o sea, cuando el cerebro está comprimido, la forma que nosotros tenemos, la concepción que nosotros tenemos sobre el cerebro, o sea, es como que fuera así, redondito. Pero el cerebro como tal, cuando uno le va sacando estas circunvoluciones, se vuelve, déjeme ver, le voy a indicar una foto más fácil. Cerebros, circunvoluciones. ¿Dónde está esto? Esto es, no encuentro esa imagen, hay una imagen que explica clarito, o sea, qué hace cada parte del cerebro, cada circunvolución, cada surco, cada forma que tiene. Voy a proyectar esto, que se ve más real. Por ejemplo, este es la concepción o la imagen que tenemos del cerebro como tal. Estas de aquí se despliegan y se sacan y son una tira, o sea, se hace una tira enorme que explica qué hace cada una de ellas. Pero como el espacio de nuestro cráneo no es tan grande, estas se pegan y es como como tener yo un papel y pasarle agua así. Esto entra, así se nos. Pero si yo voy sacando las circunvoluciones de la tira, se hace toda una tira larga. Y ese es nuestro cerebro. Pues tiene esta forma por nuestro cráneo, por el espacio que tenemos dentro del cráneo.
Se hace así. Por eso ven esos surcos, esas rayitas, van a ser convoluciones del cerebro. ¿Alguien más? Preguntas, inquietudes, cuestiones, cosas que quieras saber. No, sí, no, tal vez. Esas caras con las que veo, estas caras. Dice, ¿puede resumir el tema que dio ya que yo entré atrasada a clases porque me fui a hacer una recarga y por eso no le entiendo del tema de qué habla? Sí, un resumen pequeñito. Aquí se queda la grabación, pero rápidamente lo que le puedo decir de lo que hablamos hoy son de el sistema nervioso como tal, sistema nervioso central, las divisiones del sistema nervioso, se divide el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, dentro del sistema nervioso periférico hay algunos otros sistemas, y de lo que hablamos específicamente es de la unidad básica del sistema nervioso, que es la neurona, la estructura de la neurona, la función y cómo se da el proceso de sinapsis dentro del el potencial de acción de la neurona. Es lo más rápido que le puedo decir de lo que se vio hoy. Gracias, Lynn. Igual la grabación se queda aquí, ya le puedo subir al aula y ahí lo ve. Incluso la presentación. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda, cuestión, inquietud? ¿Algo que quiera saber? Le hice una pregunta. Dígame, Alejandro. Es que le hice lo que pasa es que no pude entrar rápido a clase porque tenía mala conexión a internet y quería saber si es que me puede poner en la lista, por favor. Y si no estoy mal, sí creo que le puse. Mm, Ah, no, no, aquí está, Alejandro. No le he puesto. Sí, sí, él le puse. Ya mi ya Lisa en dice, Clema. ¿Quién más es? Lema. Sí, sí le he puesto. Gracias. Nadie más.